La historia inicia con el terrorífico anuncio de que 7 millones de años de la historia de la humanidad están por terminar. Y no va a ser por una guerra nuclear, una invasión extraterrestre o un asteroide. No, la humanidad se enfrenta a su extinción a mano de sus propios creadores, los dioses. Acto seguido, pasamos con Gol, la menor de las 13 valquirias, quien habla con su hermana Brunilda, justo antes de dirigirse al salón del consejo del Valhalla. Allí, Zeus abre la sesión indicando que han pasado 1000 años desde la anterior, y aquí nos enteramos que todos los dioses se han reunido en el llamado Consejo del Destino de la Humanidad para determinar si permitirán que la misma siga existiendo durante otros 1000 años. Por esa razón, el líder de los dioses desea conocer la opinión de los demás. Shiva es el primero en interferir, diciendo que vota por la extinción, pues no quieren hacer nada por mejorar. Afrodita entonces muestra su concordancia, pues dice que el mundo se ha vuelto más repulsivo en los últimos 1000 años debido a la contaminación y la extinción de especies. A partir de allí, el resto de los dioses empieza a opinar y pronto se vuelve evidente que el veredicto unánime es la destrucción. No obstante, cuando Zeus está a punto de hacerlo oficial, Brunilda le irrumpe diciendo que tiene una objeción, la cual no le cae muy bien, ni a Odín ni a sus siervos. Aún así, la mujer sigue firme y dice que, aunque es cierto que la tiranía de la humanidad es indignante, eliminarlos así sin más sería primitivo. Por esa razón, ella propone que los dioses se sometan a una prueba, celebrando la batalla final entre humanos y dioses, el Ragnarok. En este punto, la valquiria se pone erudita e invoca una cláusula especial de la constitución del Valhalla para darle sustento a su propuesta. En este punto se explica que el Ragnarok consiste en un torneo entre 13 humanos y 13 dioses, y el primer bando que logre 7 victorias será el ganador. El problema es que esa ley nunca se ha usado, porque no hay forma de que un humano derrote a un dios. Obviamente, los dioses se burlan al escuchar la propuesta, pero Brunilda les increpa insinuando que son unos cobardes por querer eliminar a los humanos sin enfrentarles a la cara. Esto hace enfadar un poquitito a los presentes, pero Zeus siente que se enciende su flama guerrera y llama a todos a aceptar la propuesta para demostrar su superioridad. Acto seguido, todos votan a favor del Ragnarok y Zeus le ordena a Brunilda que elija a los guerreros que representarán a la humanidad, pues él sabe que ella quiere ayudarles debido a que es una de las valquirias mitad diosa, mitad humana, que de hecho fue reducida a ser una humana. La mujer, sin inmutarse, acata la orden y dice que buscará a los 13 guerreros más poderosos de la humanidad que hayan existido en sus 7 millones de años de historia. Pasamos entonces a la arena Valhalla, donde Zeus, Shiva, Odín, Afrodita y los humanos desataban su euforia, mientras que el propio Lubu se ríe de la emoción tras reconocerle al otro que es muy bueno. Thor, por su parte, reconoce que es un desperdicio que su rival sea solo un humano, pues sabe que es un oponente digno. De hecho, los dos en ese momento piensan que en otras circunstancias seguramente hubieran sido grandes amigos. En este punto inicia otro flashback donde encuentran parte de la historia de la era de los 3 reinos de la antigua China. Allí vemos a un joven Lubu en las praderas mongolas y nos enteramos de que el chico provino de ese lugar y que desde el momento en el que tuvo conciencia de sí, viajó en busca de los más fuertes, recorriendo el extenso continente euroasiático en el proceso. En su camino derrotó a todos los oponentes a los que enfrentó, mientras seguía buscando al más poderoso de todos. Fue por eso que su nombre se hizo famoso en toda China. Finalmente, tras viajar por 30 años, ganando muchísimos seguidores en el proceso, Lubu se dio cuenta de que no había nadie en el mundo capaz de igualarlo. Por desgracia, cuenta la leyenda que eventualmente Cao Cao le capturó y cuando se disponía a ejecutarlo, el guerrero le rogó por su vida. Sin embargo, Brunilda aclara que eso último no era cierto y que la verdadera razón por la que Lubu fue apresado fue simplemente por aburrimiento, pues al confirmar que él era el hombre más fuerte del mundo, dejó de encontrarle sentido a la vida. De regreso a la arena, los dos gladiadores continuaron su lucha y Lubu estaba extasiado porque finalmente había encontrado un rival contra quien pelear con todo su poder. Zeus, por su parte, nota que algo raro está pasando, porque cuando el Mjolnir de Thor es usado, toda arma humana queda inutilizada. Es por eso que lo que ven sus ojos debería de ser imposible, dado que no existe el arma humana capaz de resistir el arma de un dios. No obstante, pronto intuye algo.
enemigo. Y al mirar a Brunilda, sus sospechas son confirmadas por la sonrisa arrogante de la Valquiria. Aquí tenemos otro flashback, donde vemos a Gol y a Brunilda antes de empezar el torneo. Las dos mujeres discuten acerca de tener a Lu Bu como el primer representante de la humanidad, y la menor de las hermanas muestra sus dudas sobre la victoria del humano, a pesar de su enorme fuerza. Brunilda en ese momento reconoce que es imposible que gane, debido a las armas divinas que poseen los dioses, confirmando lo dicho por Zeus, de que cualquier arma humana se haría pedazos al tocarlas. Sin embargo, la Valquiria luego añade que si los humanos también tuvieran armas divinas, la situación sería distinta, pues solo un arma divina puede enfrentarse a otra. Acto seguido, Brunilda convoca a las 11 Valquirias restantes, dejando atónita a Gol, porque eso nunca antes había pasado. La mayor de las tres hermanas llama entonces a Randgris, la cuarta de las Valquirias, y le pregunta si conoce los objetos sagrados de Thor. La otra de inmediato responde que sí, y pasa a describir los tambores, y el sonido pareciera provenir del Mjolnir. Y rápidamente, Heimdall confirma que son sus latidos. Thor entonces se acerca al arma, diciendo que finalmente ha despertado, y en ese punto, el martillo se resquebraja, mostrando que su interior está compuesto de tejido vivo y pulsante. Zeus entonces explica que los guantes Jangreep no son para proteger a Thor del poder de Mjolnir, sino que su función es contener el poder de Thor y evitar que aplaste al martillo antes de que despierte. Regresando a la arena, el dios se quita el otro guante y sin ningún inconveniente recoge el arma del suelo, sorprendiendo a todos los presentes. Acto seguido, Thor prepara su siguiente ataque y le pide a Lu Bu que por favor no se muera. En las gradas, Brunilda recibe un mensaje en su teléfono que la deja estupefacta, y ante la incertidumbre de Gol, le cuenta que finalmente tiene la lista de todos los competidores que participarán en el torneo, y de inmediato le muestra la pantalla del aparato a su hermana. En la misma se puede leer que los representantes de los dioses serán Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidón, Susano Mikoto, Hércules, Thor, Vaisravana, Anubis, Odín, Belcebú y Shiva. Por otro lado, los representantes de la humanidad serán Qin Shi Huang, Rey Leónidas, Nicolás Tesla, Kojiro Sasaki, Jack el Destripador, Adán, Raiden Tamemon, Souji Okita, Rasputin, Nostradamus, Lu Bu, Simo Haya y Kintoki Sakata. Sin embargo, mientras que Gol ve todo el asunto como una cuenta regresiva hacia el final de la humanidad, Brunilda piensa que pronto todos ellos serán llamados los 13 asesinos de dioses, es decir, los Einherjar. Regresando a la arena, Thor se prepara para usar todo su poder en el siguiente ataque, y sin vacilar, arroja el Mjolnir con todas sus fuerzas hacia Lu Bu. En este punto nos explican que, según las leyendas, el dios le arrojó el martillo a los gigantes de hielo, los Jotun, aplastando sus cráneos, y que debido a su poder místico, el arma no ha fallado ni una sola vez en las 100 veces que ha sido arrojada. No obstante, Lu Bu logra evadir el arma, y sin pensarlo se lanza a toda velocidad contra Thor, pero entonces el martillo regresa al dios cual boomerang, forzando al guerrero chino a tener que evadirlo por segunda vez. Thor entonces agarra el arma, y cuando Lu Bu reanuda su ataque, se nos informa que el dios no arrojó el martillo para atacar, sino para usar su fuerza centrífuga y su enorme velocidad al regresar para realizar un ataque giratorio que es el verdadero movimiento final. Los cuervos de Odín entonces recuerdan que cuando Thor enfrentó a Jormungand usó la misma técnica, y todos los dioses empiezan a sonreír confiados en que el resultado será la victoria de su representante. No obstante, Lu Bu, lejos de inmutarse, se dispuso a recibir el ataque mientras mostraba una sonrisa macabra deteniendo a su rival. Thor volvió a usar su técnica final, y pronto ambas armas volvieron a chocar, generando una explosión tan grande que literalmente abrió el cielo. Poco después, la alabarda de Lu Bu se pulverizó, y Grandis, en su forma humana, cayó al suelo inmóvil, haciendo que Gol gritara desesperada, y Brunilda hiciera una mueca de rabia. Pero lo peor fue que el guerrero chino perdió los dos brazos en el proceso, y aún así, Thor fue capaz de recibir el golpe y mantenerse en pie. Lu Bu entonces acepta que dio todo lo que tenía, y en ese momento decide hacer una embestida final, pero Thor ni siquiera le da chance de hacer drama, porque de inmediato le decapita con un certero swing de su martillo. Heimdall, quien estaba tirado en el suelo, rápidamente reacciona y declara que el ganador del primer combate del Ragnarok es Thor, por lo que el primer round se lo llevan los dioses. Para el del
deleite de Zeus, Afrodita, Shiva y compañía. Los compañeros de Lubu, por su parte, lamentan su final, pero lo consideran digno e incluso resaltan el hecho de que estaba sonriendo. De hecho, terminan brindando en honor a él. Obviamente los dioses en las gradas aprovechan para meterse con los humanos, diciendo que cómo podían creer que uno de ellos iba a ganarle a un dios. Hasta dicen que es momento de arrodillarse y pedir misericordia. Cerca de ellos, Gol no puede creer que los dioses tengan esa actitud, y Brunilda se aleja del lugar sin decir una sola palabra. De vuelta a la arena, Heimdall guía a Thor a la salida, mientras se sorprende al verle deprimido a pesar de su victoria. Sin embargo, los dos se detienen al escuchar al caballo de Lubu, que empieza a relinchar y a patear el suelo mientras llora. Entonces, todos los soldados del ejército del guerrero chino deciden que vivir no tiene sentido sin su líder, y sin dudar se lanzan a enfrentar al dios, quien acepta su determinación, a pesar de las quejas de Heimdall, y esto es para honrar a su rival. Los soldados gritan eufóricos, y Thor sonríe mientras prepara su ataque, diciendo que esto será una ofrenda para su amigo Lubu. No muy lejos de allí, Gol trata de hablar con Brunilda, pero la Valquiria Mayor no le responde. De vuelta a la arena, podemos ver entonces que los cuerpos de los soldados de Randgris y de Lubu se quiebran y desaparecen. Y es en ese momento que Brunilda le dice a su pequeña hermana que estos duelos son batallas de almas, y que una vez que un alma se ha desvanecido, ya no puede recuperarse, renacer o salvarse de ninguna manera. Gol entonces se pone a llorar, y muy enfadada le reclama a Brunilda porque ni siquiera muestra algo de tristeza, sabiendo que nunca más podrán volver a ver a Randgris. No obstante, la otra le responde, también enojada, que con tristeza no podrán vencer a los dioses, y que la esperanza de la humanidad depende de este torneo. Luego añade que lejos de lamentarse, lo que tienen que hacer padre de la humanidad. Acto seguido, el combate da inicio, y Zeus le dice a su oponente que va a pelear a puño limpio, al mismo tiempo que transforma su cuerpo al ensanchar sus músculos. El líder de los dioses entonces se lanza al ataque, pero Adán logra esquivar el puñetazo a pesar de la inmensa velocidad del otro. Esto complace mucho a Zeus, quien decide no contenerse y empieza a lanzar golpes cada vez más rápidos, aunque el padre de la humanidad los sigue evadiendo con elegancia, y el líder de los dioses trata de sorprenderlo con una patada, pero Adán nuevamente fue capaz de esquivarla con facilidad. Zeus se emociona todavía más, pero le dice al otro que solo evadiendo no logrará nada. Adán le responde que lo sabe, y a partir de acá empieza su ataque, pero el asunto es que todos sus movimientos son copias perfectas en poder y velocidad de las técnicas que previamente había usado Zeus, con la diferencia de que el padre de la humanidad sí logra conectarle mucho de sus golpes al líder de los dioses. Ares y Hermes quedan estupefactos, mientras que Gol se emociona al ver el desarrollo del combate, y es en este momento en el que se nos explica, citando a la Biblia, que Dios creó al hombre como una copia de sí mismo. Esta técnica, llamada divino reflejo, fue la que le permitió a Adán copiar a la perfección todas las técnicas empleadas por su oponente. Zeus le dice que en decenas de miles de años nunca había estado tan emocionado, y decide entonces moverse a una velocidad tan alta que solo se ven sus imágenes residuales, para luego terminar su técnica con una poderosa patada a la cabeza. Por desgracia para el dios, Adán de nuevo evade el ataque e inmediatamente lo copia para cesarle una fuerte patada a Zeus, que lo manda a volar. El líder de los dioses en este punto ya no puede contener ni su felicidad ni su fuerza, y su cuerpo se ensancha todavía más, pues sus músculos se hacen mucho más grandes que en su primera transformación. Acto seguido, Zeus prepara una poderosa técnica, y Ares queda sorprendido al verla. Aquí tenemos un flashback donde se nos muestra la pelea de Zeus con su padre Cronos, y cómo el único golpe que recibió el líder de los dioses fue uno extremadamente poderoso, al punto de que le hizo escupir varios dientes. De vuelta a la arena, Zeus se dispone a usar esa técnica de su padre contra Adán, la cual se trata de un golpe tan veloz que pareciera ser capaz de detener el tiempo. No obstante, el padre de la humanidad no solo fue capaz de evadirlo, sino que lo copió y le pegó un fuerte puñetazo en la cara a su oponente, dejando al dios tendido en el suelo. En este punto, Ares, a ser el dios de la guerra, nos cuenta cómo percibió el combate y afirma que fue capaz de detallar todas las técnicas empleadas por Zeus, con la excepción de la última,
última, pues todo fue tan rápido que en un momento vio a su padre preparar se emocionan al escucharlas, sin mencionar que Gol está ahí en un mar de lágrimas. Zeus entonces reconoce el poder del otro y decide hacer una nueva transformación. Ya este tipo parece Freezer, dejando a todos sorprendidos. En el palco principal aparece Thor para meterse con los cuervos de Odín, quien le dice que no vuelva a transformarse en su hijo. Es entonces cuando vemos que quien estaba allí no era el dios del trueno, sino Loki, el dios del engaño, quien le dice que está emocionado y celoso de que un simple humano vaya a enfrentarse a la verdadera forma de Zeus. De regreso a la arena, el líder de los dioses termina su transformación y todos se quedan de piedra al ver su forma final, Adamas. Hermes entonces analiza la situación, pensando que en condiciones ideales, Zeus puede mantener esa forma por 12 o 13 minutos, pero debido al daño recibido, ahora solo será capaz de hacerlo durante 5 minutos. Eso sí, el poder que irradia el líder de los dioses es tal que por primera vez durante todo el combate, Adán subió su guardia, aunque lo hizo de forma inconsciente. No obstante, incluso en ese estado, todos sus golpes son evadidos por el padre de la humanidad, quien instantáneamente contraataca, pegando múltiples puñetazos en el rostro del viejo. Sin embargo, ahora hay dos diferencias. La primera es que Zeus no pareciera recibir daño de esos golpes, y la segunda, la cual al parecer Brunilda nota, haciendo que por primera vez sienta miedo durante este combate, y es que Adán empieza a mostrar síntomas de que su cuerpo no puede manejar el poder que está copiando. En este punto, cuando la mayor de las valquirias comprende la estrategia del líder de los dioses, quien literalmente busca sobrecargar el sistema nervioso de su oponente. Debido al uso constante del divino reflejo, Adán no para de sangrar, pero en ese momento el cuerpo del viejo empieza a mostrar indicios de recalentamiento, por lo que la batalla se transforma en un duelo de ver quién aguanta durante más tiempo el esfuerzo realizado. El combate sigue y la intensidad del mismo no para de crecer, al punto en que todos en las gradas, humanos y dioses, empiezan a ponerse de pie en señal de respeto. La pelea continúa y la euforia toma el control del público, aunque Adán ya sabe cuál será el desenlace del combate. Aquí entonces se nos explica, como todo en el mundo, sucede debido a las cosas más insignificantes, producto del efecto mariposa. De regreso a la arena, Adán le pega otro golpe a Zeus, pero justo en ese momento, una gota de sangre cae en uno de sus ojos, y eso basta para sacarle de concentración y que su cuerpo ceda. Y esta apertura no fue desperdiciada por el líder de los dioses, quien de inmediato empezó a conectarle una seguidilla de puñetazos a su rival, y apenas en este punto, el padre de la humanidad solo puede defenderse, y a duras penas, pues ya se ha quedado completamente ciego. Zeus sigue pegándole con todo el humano que las porte, por lo que ambos comparten el mismo destino, y luego añade que su hermana sabía todo lo que implicaba ese combate, y cuando llegue el momento, ella deberá ser fuerte para prepararse para su destino. En este punto, Gol se queja de que su hermana la está abrazando muy fuerte, y al levantar la cara ve que el rostro de Chris se ha transfigurado en uno de rabia, y acá nos enteramos que ella tiene dos personalidades, por lo que se le conoce como la que tiembla entre el miedo y la rabia. En este punto, las dos se calman y notan que Brunilda está totalmente estresada, y por si fuera poco, la mayor de las valquirias recibe un mensaje en su celular que la altera todavía más. Resulta que el siguiente dios que va a pelear es Poseidón, demostrando que su bando no planea ceder ni un milímetro. Gol entra en pánico y Brunilda le dice que si no se calma le arrancará la cabeza, haciendo que la otra se congele. La valquiria mayor entonces empieza a preguntarse quién deberá enviar como representante de la humanidad, y en ese momento alguien llega y sin mediar palabra elige al luchador. Cuando Brunilda se gira para ver quién es el recién llegado, el hombre le dice que él será quien luche, y nos enteramos de que se trata de Kojiro Sasaki. Sin embargo, el sujeto luce viejo, y esto hace dudar a Gol porque se supone que los humanos invocados lo hacen en su forma más fuerte, sin importar la edad en la que murieron. Pero Brunilda, por un gesto, nota que el guerrero que está ante ella realmente es un verdadero maestro. Brunilda le pide a Chris que sea su arma, y la otra valquiria acepta. De regreso a la arena, vemos que la misma ha sido modificada para el tercer combate, pues la mayor parte de la misma está cubierta de agua, y solo un pequeño círculo en el centro que se mantiene como terreno sólido. Heimdall entonces presenta el tercer representante de los dioses, Poseidón, el tirano de los océanos.
océanos. Acto seguido, el representante de la humanidad es presentado, y Kojiro Sasaki ingresa a la arena montado en una barca. No obstante, su presencia genera incredulidad, porque él fue derrotado por para agregar esos movimientos a su estilo de combate. Tiempo después, el samurái regresó al dojo y demostró que había progresado una barbaridad, pues su combate los libraba en la cabeza, y cuando finalmente conseguía una forma de derrotar a su oponente, no le hacía falta demostrarlo en la práctica, y se dirigía a buscar un nuevo rival. Eventualmente, al ver que el samurái no regresaba al dojo, su maestro le fue a visitar y comprobó cómo Kojiro había derrotado en sus entrenamientos solitarios a todos los espadachines más reconocidos, incluso él mismo. Como maestro, incluso estando ciego, solo le bastó percibir las marcas de las paredes de su casa para comprender el esfuerzo y el avance de su antiguo alumno. Fue así como Sasaki siguió buscando oponentes cada vez más fuertes para aprender de sus derrotas contra ellos y mejorar como guerrero. Así fue que surgió la leyenda del mayor perdedor de la historia. De regreso a la arena, Kojiro tiene claro que no quiere morir, pero también sabe que en esta ocasión no podrá escaparse del combate rindiéndose. Por esa razón, el samurái finalmente se puso de pie y procedió a realizar su ataque, un sablazo frontal de arriba hacia abajo. No obstante, a pesar de su velocidad, Poseidón lo evadió fácilmente, pero cuando se disponía a contraatacar con su tridente, Sasaki logró detener la inercia de su espada para lanzar un sablazo de abajo hacia arriba que sorprendió al dios e incluso le cortó algunas hebras de cabello. Ese movimiento hizo que Poseidón finalmente mirara al oponente a sus ojos, lo cual fue de agrado para el samurái. Incluso Musashi en la grada se emocionó, porque él mismo en el pasado fue víctima de la técnica que Kojiro acaba de emplear. Sasaki por su parte se siente complacido, porque la espada en sus manos es perfecta en todos los sentidos. Después de todo, se trata de Hrist, la segunda de las 13 valquirias. Por su parte, Poseidón sorprende a todos los dioses al decidir avanzar hacia su enemigo, en lugar de esperar a que el otro ataque. El dios entonces lanza una ráfaga de ataques con su tridente, pero el samurái logra evadirlos todos, aunque algunos alcanzan a cortarle trozos de su bufanda. Gold se queda sorprendida al ver al humano esquivar los golpes, y piensa que sus ojos están al nivel de Adán. Al final, el verdadero poder del samurái es predecir cada movimiento de su rival y elegir la mejor acción para contrarrestarlo, al ser el analizador más rápido. El combate sigue y finalmente Poseidón detiene su ataque sin haber sido capaz de asestar ni un solo golpe. En el palco principal, Ares se sorprende ante lo que ve y se queda en shock al pensar en que hay humanos capaces de lograr hazañas realmente avanzadas, refiriéndose a Lubu, Adán y ahora a Kojiro. De regreso en la arena, Poseidón sonríe y empieza a silbar, lo cual sorprende a Sasaki y a Hermes, quien sonríe desde el palco. De pronto, el dios se lanza al ataque, pero en esta ocasión fue mucho más rápido de lo que había predicho el samurái, y Kojiro terminó recibiendo un golpe limpio del tridente, que no todos los oponentes según mejor se adapten a los ataques del dios. Eventualmente, este cambio le permite hacer un corte en la cara a Poseidón, pero el combate no se detiene, y el samurái empieza a causarle heridas por todas las partes del cuerpo al dios. Finalmente, el asalto se detiene, y los humanos en las gradas estallan de alegría al ver que su representante tiene serias chances de salir victorioso en el duelo. Poseidón entonces empieza a silbar de nuevo, y luego de hacer crecer sus músculos, le dice al samurái, mirándole directamente a los ojos y con una sonrisa cínica, que es muy arrogante al pensar que puede leer todos sus movimientos. A partir de allí, la velocidad de sus ataques aumentan significativamente, y el samurái empieza a recibir múltiples heridas en todo el cuerpo. De hecho, el dios dejó de usar técnicas sofisticadas y se limitó a emplear movimientos simples, pero ultra veloces. Sin embargo, Sasaki pronto empezó a adaptarse y a leer los ataques, pero seguía sin ser capaz de evadirlos. En este punto, Poseidón volvió a emplear una técnica especial para lanzarle una lluvia de ataques desde todos los ángulos a su oponente. Kojiro piensa entonces en una perfecta analogía, que cuando creía que había tocado fondo, el piso se le terminó quebrando a sus pies para demostrarle que todavía había espacio para hundirse más. En este punto, el samurái empieza a plantearse seriamente si no habrá llegado a su límite, al tiempo que reconoce que perder no es algo nuevo para él. No obstante, pronto las voces de todos sus rivales empiezan a animarle, y eso le hace reaccionar, para luego escuchar a los vítores de la gente en las gradas. A partir de allí, algo se despierta en el samurái, y eso es su deseo de ganar un combate real, lo cual le provoca un power-up, haciendo que ya no solo lea los movimientos de su rival, sino a todo su alrededor, desde el aleteo del aire hasta las
vibraciones de la tierra. Es así como el samurái empezó a acercarse al dios, esquivando todos sus ataques hasta quedar frente a frente ante Poseidón. Acto seguido, le cortó el brazo, pero el otro no se rindió y tomó el arma con su otra mano para atacar. Sin embargo, Sasaki cortó su otro brazo, y aún así, el dios no se rindió y tomó el tridente con su boca, por lo que Kojiro le lanzó un ataque final con sus dos espadas, cortando en dos la cintura al otro, y haciendo que finalmente Poseidón cayera al suelo derrotado. Esto dejó atónito a los dioses y eufóricos a los humanos, y el propio Heimdall tardó unos instantes en reaccionar antes de declarar oficialmente al samurái como el ganador del tercer combate. Pronto el cuerpo de Poseidón y su tridente estallaron y se desintegraron, haciendo que el resto de los dioses se quedara en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Por otro lado, Gol empezó a gritar de alegría en la grada, y Brunilda volvía a sonreír pensando que eso le mostraría a los dioses el verdadero potencial de la humanidad. De hecho, en la grada